Trabajaremos en este video con la función lineal. Vamos a empezar básicamente con el concepto de lo que es una función lineal. Una función lineal o una función, para catalogarla como lineal, tiene que tener las siguientes condiciones. Nosotros sabemos que esta de acá es nuestra variable independiente, que es esta misma de acá. Entonces resulta que esa variable independiente dentro del criterio de la función, es decir, la formulita, no tiene que tener ningún exponente, es decir, tiene que aparecer la letra solita, sin ningún exponente, sin ningún numerito por aquí en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ningún numerito ahí, estamos suponiendo que lo que tenemos ahí es un 1, y resulta que con un 1 ya estamos hablando de grado 1, y eso es la forma de una función lineal. Luego, esa m y esa b son números, corresponden a números reales, pueden ser fracciones, pueden ser decimales, pueden ser raíces, pueden ser números positivos o negativos, inclusive el 0. Entonces esa m corresponde a lo que se llama como pendiente, o es la misma inclinación de la recta. Ya más adelante lo vamos a ver eso de ahí. Y la b corresponde al punto donde, o al número donde la gráfica de la función toca o interseca al eje y. Luego nosotros tenemos las intersecciones con los ejes, haciendo referencia también a ese último punto que se tomó anteriormente. Vamos a ver unos ejemplillos para lo siguiente. Vamos a determinar primero que todo quién es m y quién es b. Entonces decíamos anteriormente, m siempre es el numerito que va a acompañar a la letra x, entonces en este caso m es 5. Y la letra b va a corresponder al número que siempre está solo, en este caso es 4. Si estuvieran con un negativo tenemos que ponerlo con todo y ese signo, que no se nos olvide. Aquí se está hablando de las intersecciones con los ejes, entonces vamos primero con la intersección con el eje x. Entonces en el caso de la intersección con el eje x, vamos a poner primero el x, la intersección con el eje x está dado por la siguiente fórmula. Y es así, es menos b sobre m, 0. Como ya sacamos quién es m y ya también sacamos quién es b, entonces nada más sería de cambiar esos valores. Es decir, sería menos, lo trae la fórmula. En lugar de la b ponemos un 4, y en lugar de la m el correspondiente 5 que nosotros tenemos por acá. Entonces sería menos 4/5, 0 la intersección con el eje x. Y con el eje y es mucho más sencilla, porque la intersección con el eje y es únicamente 0,b, es decir, que en lugar de la b vamos a poner el correspondiente valor, es decir, 4. Entonces sería 0,4. Veamos otro ejemplo. Tenemos un siguiente ejemplo donde hay que hacerle un poquito más de trabajo, porque veamos que en este primer ejemplo teníamos directamente y igual a algo, y igual a todo ese criterio de la función, pero acá este y siempre va a significar f de x o h de x o g de x, bueno, va a ser la función en sí. Luego entonces acá no tenemos solita la y en este segundo ejemplo, entonces vamos a hacer un despeje. ¿Cómo es despejar? ¿Cómo es eso de despejar y? Despejar y es dejar solita la y, entonces nos quedaría aquí 2y. Todavía no la dejamos sola, en el siguiente paso sí. Pero este 3x que está negativo, vamos a quitarlo de acá y vamos a pasarlo hacia este lado, entonces nos quedaría 3x positivo. Cuando yo paso de un lado al otro lado del igual un término que está sumando o restando, cambio de operación. Entonces aquí estaba restando en el primer caso a la izquierda, y al pasarlo a la derecha va a pasar a sumar o va a pasar positivo. El 4 vamos a dejarlo igual, está positivo, entonces ponemos el más porque no lo podemos dejar solito ahí. Ahora, número que está a la par de la letra, en este caso a la par de la y, tiene que formar una fracción y pasar a la parte de abajo, y en la parte de arriba queda exactamente igual a lo que ya teníamos. Y acá, con esto, nosotros podemos sacar el valor de la m y el valor de la b también.
El valor de la m es el numerito que acompaña a la letra, es decir, 3, pero cuando aparece con fracción lo ponemos con fracción. Y en el caso de la b siempre es el numerito que está solo, pero como este 2 es el denominador de toda la expresión, entonces lo vamos a poner también como denominador de toda la expresión. Entonces vamos de una vez con las intersecciones. Primero, intersección con x, la que resulta un poquito más elaborada sería así, sería menos b sobre m, es decir, coma 0, es decir, nos quedaría de esta forma. Menos b corresponde a menos 4 medios y m corresponde a 3 medios, coma 0. Entonces resolvemos esto, esta parte de acá que voy a señalar, esto de aquí lo resolvemos dentro de la calculadora si se quiere o a pie, sabiendo lo siguiente, sabiendo que se hace medios por medios y extremos por extremos, extremos arriba, medios abajo, y luego simplificar la expresión. Bueno, pero al final esto nos queda simplemente menos 4 tercios, coma 0. Quiere decir entonces que nuestra intersección con el eje X sería menos 4 tercios, coma 0. Y vamos a hacer por acá la intersección con Y, que sería 0, b. ¿Quién es b? b es 4 medios, pero 4 medios simplificado nos queda 0,2. Quiere decir entonces que ahí están nuestras intersecciones con el eje X y con el eje Y. Y veamos un último ejemplo. Tenemos acá que podemos sacar también quién es nuestro valor de m, que sería menos 2, con todo y el signo, si está negativo se pone con todo y el menos. Y el b sería menos 4. Un detalle importante, no importa el orden, lo que importa es que la m siempre es el numerito que acompaña a la x o la letra, y b siempre es el numerito que está solo. Entonces acá tenemos primero la intersección con el eje x. La intersección con el eje x decíamos que era menos b sobre m, 0, menos b, es decir, menos 4, sobre m, que sería menos 2, 2 menos, uno por la fórmula y otro porque lo trae el número. Al final entonces la intersección con el eje x es menos 2,0. Y luego tenemos por otra parte la intersección con el eje y, que sería 0,b, es decir, 0,b es lo mismo que decir 0, menos 4, y esa es nuestra intersección con el eje y. Vamos con otra formulita que tiene que ver con la pendiente de la función lineal. Recordemos primero que la pendiente era la m, la letra que acompañaba, perdón, el número que acompañaba la letra dentro del criterio de la función. Entonces veamos, esta fórmula que está por acá es una fórmula que me permite a mí determinar la pendiente de una función teniendo dos pares ordenados o dos puntos, dos pares ordenados o dos puntos, que siempre se van a colocar en esta forma: x1, y1 y x2, y2, siendo x1, y1 y x2 y y2 letras que están representando los números que corresponden a los pares ordenados. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa en este apartado. Lo que nos interesa es saber algunas cositas relacionadas con la gráfica. Entonces veamos, cuando nosotros obtenemos el valor de la m y ese valor de la m es un número positivo, resulta que eso es creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Quiere decir que la función tiene esa inclinación, y esa inclinación, que es creciente, también la podemos identificar de esta forma si no estamos seguros de cómo hacerlo. Yo perfectamente podría escribir mi nombre hacia arriba, y si yo lo hago,
estamos hablando de una función que es creciente. Por otra parte, si el resultado es un número negativo, entonces es decreciente, y de la misma forma, si yo escribo mi nombre hacia abajo, entonces estamos hablando que esto es una función cuya pendiente es decreciente. Y finalmente tenemos el caso donde el valor de la m o el valor de la pendiente es 0. Cuando el valor que obtenemos de la m o de la pendiente es 0, lo que tenemos es una horizontal. Entonces veamos, esta gráfica que nosotros tenemos por aquí corresponde a una horizontal. Eso es una constante. Vamos a algunos ejemplos donde nosotros vamos a utilizar no la fórmula que vimos anteriormente acerca de la pendiente, sino más bien la fórmula que corresponde a la intersección con el eje Y. El valor de B, recordemos que siempre es la intersección con el eje Y. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque resulta que en estos ejercicios me van a dar la pendiente, que sería lo que se está mencionando por acá, pero también me van a dar un punto o par ordenado, que sería lo que se está mencionando por acá. Entonces, cuando nosotros tenemos pendiente y punto, o punto y pendiente, vamos a utilizar directamente la formulita relacionada con la intersección con el eje Y. Entonces, veamos, esta es la fórmula correspondiente a la intersección con el eje Y. Cuando entre letra y número no hay absolutamente nada, suponemos que hay un por, o si son dos letras y no hay ninguna operación también, suponemos que hay un por. Entonces, por ejemplo, acá entre m y x hay un por. Ya tenemos todos los valores. Tenemos m, que es este de acá, y tenemos y y x. ¿De dónde salen y y x o x y y? De acá, de esos números. Entonces veamos, en lugar de la y utilizo su correspondiente valor, que sería 2. En lugar de la m utilizo el correspondiente valor, que sería 4/5, que sería este que está por acá. Y en lugar de la x vamos a utilizar el correspondiente valor, que sería este que está acá, que es el -1. Entonces esto lo metemos en la calculadora, resolvemos, y al resolver eso resulta que nos da 14/5. Entonces el criterio de la función siempre viene de esta forma. El criterio de la función siempre viene de esa forma, donde m es el número que ya nos dan por aquí arriba, este de acá. Entonces eso es 4/5. Y el valor de la b es el número obtenido en la formulita, es decir, este que está por acá. Quiere decir que eso sería 14/5. En un segundo ejemplo, vamos a ver, tenemos por acá lo mismo. Tenemos m, tenemos el valor de del punto, es decir, la pendiente y el punto, donde recordemos esto es x, esto es y, y la m que ya la tenemos por acá. Y vamos nuevamente con nuestra fórmula. Nuestra fórmula es b igual y menos mx, que en lugar de poner, o entre dos letras hay un por, y en lugar de poner los correspondientes valores a x y y, nosotros vamos a utilizar entonces lo que tenemos por acá. Y es -1/2. Por otro lado, m es -2. Quedan dos menos seguidos, uno porque lo trae la fórmula, otro porque lo trae el número. Y x queda como un cuarto, que sería el que está por acá, un cuarto. Resolvemos, y a la hora de resolver eso de ahí, esto nos da 0. Entonces ya tenemos ese valor de la b y teníamos el valor de la m. Armamos nuestra función, sería
mx más b. ¿Quién es m? M corresponde al numerito que ya teníamos aquí arriba, es decir, sería menos 2. B corresponde al número que obtuvimos, es decir, este de acá, que sería 0. Cuando alguno de los dos elementos me da 0, sea la m o sea la b, no se pone. En este caso me dio 0 la b, entonces no se pone. Entonces lo correcto sería decir que este menos 2x corresponde a el criterio de la función lineal que tenemos bajo esas condiciones. Este de acá, el criterio de la función lineal o respuesta del anterior.